A esta hora se genera importantísima información, nos enlazamos. Muchísimas gracias. El contacto lo establecemos desde la Sala Ríos Reinas del Teatro Teresa Carreño, donde se da inicio a este primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, un encuentro que cuenta con la participación de docentes, también de estudiantes del área educativa de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar las palabras del ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez. Bolivarianos, buenas tardes, querida vicepresidenta, bienvenida al primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos. Quiero informarle que esta es la fase nacional de un proceso largo que se viene dando en los últimos meses, donde por cada institución educativa de este país, preescolar, escuela, liceo, las maestras y los maestros bolivarianos de esa institución se reunieron, discutieron sobre distintos temas del quehacer educativo, del país, de la necesidad de transformar la educación en función del nuevo mundo en el que estamos viviendo, y escogieron sus voceras y voceros por cada escuela, por cada liceo, por cada Simoncito. Ellos han escogido, vicepresidenta, más de 44.000 voceras y voceros en las distintas instituciones del país. Y con esas ideas y con esos voceros se fueron a discusiones municipales, estadales, y hoy vienen acá, parte de ellos por razones logísticas, para tratar de ser fiel en su vocería a lo que en el aula de clase, en el espacio educativo, en la comunidad, se está reflexionando, se está pensando, se está trabajando todos los días. Son maestras y maestros que aman su profesión, son maestras y maestros, vicepresidenta, que resistieron los tiempos más duros que vivió el país por el bloqueo, por las sanciones, también por el COVID, que vive la educación en toda esta dinámica de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las redes sociales, que está transformando radicalmente las dinámicas educativas, pero sobre todo son maestras y maestros que aman este país, que están comprometidas y comprometidos con el proyecto de Bolívar, con el Plan de la Patria, que sueñan con un futuro mejor para la patria y que quieren contribuir desde la educación para hacer realidad ese sueño común que tenemos reflejado en el plan. Así que, vicepresidenta, gracias por acompañarnos. Para nosotras y nosotros es un placer que usted esté aquí, y bienvenida al primer Congreso de Maestras y Maestros Bolivarianos. Bien, escuchábamos palabras de Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Educación de nuestro país, quien explicaba cómo vamos a escuchar. Muy buenas tardes, maestros, maestras. Un honor estar acá entre ustedes, y como bien saben, soy hija de madre maestra, soy hija de padre maestro. Sé lo que es venir de una casa donde la escuela no termina, sino que sigue siendo una continuidad. Y creo que gracias al vicepresidente del socialismo social y territorial, podemos tener con este gran esfuerzo que ustedes han hecho durante un tiempo para finalmente congregarse en este primer Congreso, que está repensando los ejes temáticos de la educación venezolana, de la calidad de la educación, una educación que fue terreno donde cayeron misiles de la guerra económica. Y ustedes han estado a la vanguardia, no solamente de la resistencia, sino que yo digo también de la recuperación victoriosa del proceso educativo en Venezuela. Que ningún bloqueo económico criminal pueda detener lo que son las raíces de nuestra educación. ¿Para qué la educación? Bueno, para emanciparnos, para liberarnos. Decía nuestro padre libertador Simón Bolívar que la educación y la instrucción pública es la base más sólida de la libertad para los pueblos. Es una educación para la liberación. Y si algo molesta a los hegemones que hoy malconducen al mundo, es justamente tener pueblos liberados. Y nosotros hoy decimos, pese a todas las dificultades, pese a todas las agresiones, las guerras, el pueblo venezolano es un pueblo liberado y es un pueblo independiente. Y la base de esa liberación, de nuestra independencia, de nuestra autodeterminación, son ustedes, el magisterio, son las escuelas,
donde le inculcamos a nuestros hijos, hijas, a nuestros jóvenes la educación liberadora, la formación de los valores justamente en nuestras raíces bolivarianas. Cuando revisamos la historia desde la resistencia indígena, podemos saber de qué está hecho el pueblo venezolano. Y a mí me agradezco que Héctor me invitó a dar unas palabras sobre la soberanía y educación. Yo digo que la mejor educación es la que pueda mostrar todas las etapas de nuestra historia, de lo que ha significado la resistencia indígena, nuestro proceso de independencia nacional. Justamente en estos días conversábamos, porque ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro es casi que el primer maestro del país también, porque siempre está pendiente de la educación de nuestros niños. Y él concibió la Expo Niños. En su primer momento fue para sensibilizar a nuestros niños con las capacidades productivas del país, pero ahorita está en vivo Expo Simón, de niño a libertador. Y salen los niños de esa expo, Héctor, que agradezco porque fue con el apoyo del Ministerio de Educación. Salen los niños, bueno, con la espada de Bolívar, con una gran emoción a defender la libertad de Venezuela, a defender nuestra historia, a defender la independencia. Yo los veo y de verdad es impresionante cómo se les queda la espada durante días, levantada así, y es ¿qué estás haciendo? Soy Bolívar, ¿no? Blandiendo mi espada por América Latina, liberando los pueblos, que ningún colonialismo se nos atraviese, porque ahí está la espada de nuestro Padre Libertador, de quien heredamos la independencia, y la emoción de nuestros niños cuando participan en todas las batallas, cuando cruzan Pisba para ir a Boyacá, cuando llegan a Ayacucho, a Junín. Bueno, la creación de Bolivia, que recientemente conmemoramos y celebramos su bicentenario, con esa visión de la patria grande que tuvo nuestro Padre Libertador y que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Si algo nos reconoce en el mundo y nos temen en el mundo, es por el espíritu internacionalista y antiimperialista de que no se nos atraviesen los imperios. Porque sabemos de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. Justo en estos días, donde el país ha sido informado de intentos de agresiones terroristas muy graves, ustedes lo saben, como maestros, maestras, padres también, representantes, ¿no? Lo que hubiese significado que esos explosivos hubiesen, bueno, desencadenado una gran conflagración, una explosión. ¿Cuántas personas, niños, niñas, adultos mayores que se encontraban en esa plaza han podido morir? Es realmente un motivo de preocupación. Y Venezuela toda se ha movilizado a favor de la paz, contra el terrorismo, contra el extremismo fascista. No puede existir 1 kilómetro de nuestro territorio donde existan expresiones de odio, de intolerancia, de fascismo. Esa génesis que alimentan a los grupos terroristas, amparados desde Washington, en la gran unión, como lo hemos visto y lo ha demostrado tanto el vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana, compañero Diosdado Cabello, las muestras que ha dado también el presidente Nicolás Maduro, de cómo es la unión entre bandas criminales, el narcotráfico de Colombia, de Ecuador, y el amparo del gobierno de los Estados Unidos a los extremistas locales. No en vano, yo recuerdo la campaña para la elección presidencial del año pasado, ustedes lo recuerdan también, y el presidente advertía en la campaña: vienen momentos de violencia, porque ellos saben que no pueden ganar el favor ni el amor del pueblo y van a ir por la violencia para tratar de asaltar el poder político. Y lo vivimos, 28, 29 de julio de 2024. Lo vivimos todos los venezolanos y las venezolanas. Y la respuesta de un pueblo en unión nacional contundente para defender la tranquilidad, la paz de Venezuela, tan importante. Son días para reflexionar y pensar mucho en la paz. Y yo diría, Héctor, que junto a los valores bolivarianos debe estar también inculcado el amor por la paz,
el amor por el prójimo, la solidaridad. Son valores que nuestros niños y nuestras niñas deben crecer en una coyuntura internacional donde el mundo se mueve en direcciones muy peligrosas. Cuando analizamos elementos, indicadores, sabemos que hay grandes desafíos para la humanidad. El primero de ellos es la desigualdad. La desigualdad, donde el 1% del mundo, de la población del mundo, tiene la misma riqueza que más de la sumatoria, de la mitad, más de la mitad de la población del planeta. ¿Acaso no es eso desigualdad? Inequidad. Y de allí se derivan los grandes problemas socioeconómicos, sociales, patologías, enfermedades, de este desequilibrio justamente que hay en la concentración de riqueza en un 1% de la población del mundo. Otro gran desafío, los fascismos que tuvieron su origen en Europa, de la mano también de los Estados Unidos, de Norteamérica, y de cómo esos fascismos hoy arremeten contra pueblos enteros. El genocidio en Palestina, cuando se asesina a mansalva a más del 60% de la población, y que el 30% son niños y niñas. Hay una mentalidad criminal que está diciendo, esa semilla no puede crecer. Aquí debe morir Palestina. Y si algo demostrado el pueblo palestino para todos los pueblos del planeta, es una dignidad infinita para que sigamos su ejemplo, de que nada nos rinda, de que nada nos detenga, ni la peor perversidad, crueldad, barbarie, como está viviendo hoy el pueblo palestino. Y sabemos que detrás de todo esto hay una gran guerra energética que está detrás. Porque cuando ellos hablan de sacar a los palestinos de Gaza, es por la inmensa riqueza de gas y petróleo que hay en las costas de Gaza. Por eso nosotros, como primera reserva de petróleo del planeta, de las más grandes de gas, tenemos que tener conciencia de lo que significa el apego en la defensa de nuestras riquezas naturales. Y eso, queridos maestros, maestras, también es una labor de ustedes. Y por eso quisimos en Expo Niño también sensibilizar a nuestros niños sobre las riquezas y los motores económicos del país. Bueno, lo otro, las guerras comerciales. Estados Unidos decidió declararle la guerra al mundo entero, aliados, no aliados, con un objetivo geoestratégico que es China. Amenazar a China, ir contra China, porque ya sabemos que China despuntó como la primera potencia en el mundo, la primera potencia económica en el mundo. Y Estados Unidos, bueno, tiene una obsesión por desplazar a China, lo cual de antemano sabemos no va a ocurrir, no van a poder con China. Y bueno, se convierte esto en una tragedia mundial, internacional, donde nadie se salva, porque vivíamos un mundo globalizado y la propuesta cuyas banderas más levantó la globalización fue los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora la administración actual pide desglobalizar, separarse del mundo, ser líder en el mundo, cosa pues que llegaron un poco tarde, yo diría que con unas décadas tarde. Luego estamos viviendo un momento de revolución tecnológica expresada en la inteligencia artificial, donde ya se advierte que de no contar con las herramientas correctas para la aplicación de la inteligencia artificial, puede convertirse en una verdadera herramienta de mayor desigualdad entre el norte y el sur global, donde la brecha digital se profundizaría tremendamente, pero además hay riesgos reales en lo que tiene que ver con filosofías humanas, como el trabajo, como la salud mental. Son todos debates que se están dando en este momento sobre la creación y el desarrollo y la expansión de la inteligencia artificial. Otro gran desafío, la emergencia climática, que presenciamos las grandes tragedias de lo que supone el calentamiento de los mares, el calentamiento de la tierra, las inundaciones,
el descongelamiento de los polos. Bueno, lo estamos viviendo, ya no es un cuento. Cuando el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro advertían de esto, decían que eran unos locos, pero ya lo estamos viviendo, las emergencias climáticas, y por eso la necesidad de una educación ecologista, de profundo respeto por los derechos de la madre naturaleza, y está en sus manos, maestros, maestras, son muchas tareas que tienen para garantizar que los hombres y mujeres del futuro en nuestro país sean hombres y mujeres de bien, formados, íntegros, amorosos con su patria, defensores de nuestro país. Y, bueno, la guerra cognitiva, que la vivimos, eso es una guerra cognitiva que está marcando una era de soledad y fragmentación social, donde los seres humanos preferimos la conexión digital a la conexión humana. Esa fragmentación social está llevando a que hoy conozcamos tasas de suicidio en jóvenes o en personas adultas que no se conocían y que estuvieron también muy vinculadas a lo que fue la pandemia de la COVID-19. Pero esta guerra cognitiva no es nueva, sino que tiene herramientas y expresiones nuevas. En relación a uno de los ejes temáticos, Héctor, que tiene que ver con la educación liberadora, con formación crítica y humanista, nosotros trajimos un ejemplo, que fue una encuesta que se realizó en Francia. Y se le hizo la siguiente pregunta. En su opinión, ¿qué país contribuyó más en la derrota de Alemania de 1945? En el año de 1945, el 57% dijo que fue la Unión Soviética. Un 20% Estados Unidos, un 12% Reino Unido. En el año 1994, ya ese 57% no era 57%. Estamos hablando en plena guerra mundial, que se sabían, se conocían los hechos históricos, el papel de la Unión Soviética, más de 20 millones soviéticos perdieron su vida defendiendo y batallando contra el nazismo, contra el fascismo. Pero ya en 1994, solamente el 20% los Estados Unidos y el 16% el Reino Unido. Ya para el 2015, apenas un 23% dice que fue la Unión Soviética. Esto para que sepan cómo Hollywood, instrumento, maquinaria mediática de los imperios, cómo Hollywood logra transformar la historia, logra torcer la verdad para sus propios intereses. La guerra cognitiva que vivimos hoy no es muy distinta. No es muy distinta porque busca justamente apoderarse de la mente de las personas. La diferencia está en la tecnología aplicada para ello a través de algoritmos que favorecen la muerte, que favorecen la violencia, que favorecen la tristeza y a una velocidad digital como no se conocía antes. Entonces imagínense ustedes este proceso que tomó años, ahora toma minutos, horas, para tener verdadero poder de colonizar las mentes de los pueblos de este planeta. Imagínense la responsabilidad que tiene el magisterio en batalla contra la guerra cognitiva de los algoritmos de la destrucción. Eso lo dijeron sus propios creadores de las redes sociales en comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Dijeron que los algoritmos, en efecto, favorecían no el amor, no la alegría, no la hermandad, no la confraternidad, sino el odio, la destrucción, la tristeza, la guerra, la violencia. Es uno de los desafíos más importantes que tenemos los pueblos libres del mundo hoy. Crear nuestros propios mecanismos de comunicación, y lo digo aquí frente a la jefa de la misión Venezuela Joven, Génesis, crear nuestros propios mecanismos de comunicación, de cómo entendernos entre nosotros, nosotras, cómo comunicarnos de una manera que no signifique que estamos reproduciendo
los mecanismos del colonialismo para dominarnos y someternos. Y aquí la espada de Simón Bolívar para liberarnos de la dominación, de la sumisión, de la subordinación. Y por eso la educación transformadora, emancipadora es tan importante. Como decía Simón Rodríguez, no es enseñar a leer, es enseñar justamente a pensar de lo que allí se derive, es enseñar a ver cómo se aprende, enseñar a aprender a nuestros niños y a nuestras niñas. Es un pilar fundamental de la educación. No es las matemáticas para sumar, para restar, es las matemáticas para innovar, para crear ciencia, para crear tecnología que faciliten y garanticen los procesos de independencia económica. Y entonces la educación de nuestro magisterio bolivariano es justamente garantizar las 7 transformaciones que discutió el país nacional, completamente, toda Venezuela, en toda la extensión del territorio, discutiendo la primera transformación económica, de cómo dar la liberación económica en la construcción de un modelo de economía diversificada, cómo garantizar una ciudad humana en medio de un bloqueo criminal y garantizando la independencia tecnológica, que no tengamos que depender de los transformadores, ni de las bombas de agua, ni de Europa, ni de los Estados Unidos, de quienes nos hacen la guerra, de tener una transformación para la seguridad ciudadana, la tranquilidad, los cuadrantes de paz, de tener una transformación a través de nuestro gran sistema de misiones y grandes misiones sociales para recuperar el estado de bienestar social. Y sé a quién se lo estoy diciendo, porque si alguien ha hecho sacrificio en momentos de guerra económica han sido los maestros y las maestras de Venezuela. Con mucha moral, con mucha dignidad han estado ustedes en esta batalla profunda. Y sé que el presidente Nicolás Maduro, y lo veo en los números, reflejan el sentimiento de un proceso de recuperación, de más inversión para la educación. Así que estas transformaciones, como la estamos viendo, nos conducen a un proceso de independencia. La quinta transformación es la transformación política que estamos viviendo también, donde los circuitos comunales se convierten en génesis del poder político venezolano. Acabamos de cumplir un ciclo electoral constitucional y a Venezuela le vienen nuevos momentos políticos, y esos momentos políticos están marcados justamente por consolidar el poder popular, por construir el Estado comunal, el pueblo venezolano empoderado. Que yo digo, cuando vengan los fascistas, como están todos los días, perversamente, la señora esta que está encerrada como una cucaracha, perversamente pensando cómo hacer daño a Venezuela diariamente, de dónde poner las bombas para matar gente, matar niños, que cuando vengan, lo que se encuentren sea la fuerza indestructible del poder popular, del pueblo venezolano, organizado y empoderado. ¿Quién puede con nosotros? Y por eso se lo decimos humildemente, no se atrevan, porque la van a pasar muy mal. No solamente es la justicia la que los hará pagar, sino la fuerza arrolladora del pueblo venezolano. ¿Quién puede con la fuerza arrolladora del pueblo venezolano? Si lo vimos en nuestro proceso histórico. Bueno, la sexta transformación es justamente la transformación científica, tecnológica y la defensa de los derechos de la naturaleza, que lo dijimos, tan importante nuestro desarrollo científico, tecnológico, y ahí el papel de los más de 300.000 semilleros científicos que ya están en ruta para marcar justamente la independencia de Venezuela. Muy importante. Y lo que hablábamos al inicio, los derechos de la naturaleza, que nuestros océanos puedan respirar, que retiremos el plástico de los océanos para que el intercambio de oxígeno, CO2, pueda ser puro y podamos los humanos respirar.
Hay que tener esa conciencia y esa conciencia deben tenerlo nuestros niños, nuestras niñas. Y la última transformación, que es la transformación geopolítica, que está enlazado con todo esto que venimos de hablar y que nos lleva a consolidar anillos de integración y de unión que heredamos del comandante Chávez, como el ALBA, como la CELAC, recuperar UNASUR, porque ustedes saben que la obsesión de Estados Unidos es mantener el control sobre este hemisferio, convertir a todo este hemisferio en sus pequeñas colonias. Y nuestra tarea es la tarea bolivariana de que seamos poderosas naciones libres, independientes y unidas, la patria grande. Esa es nuestra tarea, frente a las amenazas. Frente a las amenazas. Fíjense cómo en menos de una semana amenazaron a México, Colombia, Venezuela. Amenaza directa de intervención militar. Bueno, que no se atrevan, porque verán de lo que estábamos hechos nuestros pueblos, el tesón de nuestros pueblos, y ahí verán también ustedes los hijos e hijas que han formado para que en este momento salgan a defender a Venezuela en perfecta unión cívico, militar y policial. Y desde aquí nuestro reconocimiento a los organismos de seguridad que están garantizando la paz, que están garantizando la integridad territorial. Y un aspecto fundamental que es la defensa de nuestro territorio asequivo. Yo tenía unas imágenes, Héctor, de hace 2 años. El 3 de noviembre del 2023, todas las aulas del país agarraron los niños su tricolor y con los dedos pintaron el mapa de Venezuela con su Esequibo, como lo que es un territorio que nos pertenece y que nos debe blindar frente al acecho energético que tienen pensado contra Venezuela. Fue hermoso. Yo recuerdo que íbamos a cualquier escuela y ahí estaban los niños pintando, escribiendo poemas, haciendo canciones, cantándolas con alegría. Esos son los valores de la educación liberadora y emancipadora. Fíjense ustedes otros números que son chocantes, como digo yo, que tienen que ver con la cantidad de personas y jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes que están en la escuela. Esta es una encuesta 2023 de las Naciones Unidas. UNESCO, para ser específico. Mira, ahí están los niños pintando su Esequibo, hermosos. Esa es la educación bolivariana, herencia de nuestro padre libertador. Fíjense ustedes, para el 2023 la UNESCO muestra que 272 millones de niños, adolescentes y jóvenes están fuera de la escuela. La exclusión derivada de las desigualdades de las que hablábamos hace poco. 1 de cada 5 jóvenes ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación. Son los llamados nini. Pero 2 de cada 3 jóvenes, nini, son mujeres. La discriminación de género, nuevamente. El planeta reproduce el modelo del capitalismo, que no solamente es depredador con el ambiente, sino que es excluyente, crea estas diferenciaciones, estas discriminaciones, estas exclusiones. Y es un mundo que no marcha para lo bueno. Y el papel de Venezuela debe ser mostrarle al mundo, como lo mostramos en el año 2008, cuando teníamos una de las tasas de matriculación más altas del mundo. Cuba y Venezuela, segundo lugar entre los países de América Latina y el 5º en el mundo con la mayor tasa bruta de matrícula estudiantil. ¿Se dan cuenta que sí podemos? Que vinieron fue contra ese modelo porque quieren imponer el de la exclusión, el de la discriminación. Y nosotros tenemos que defender nuestro modelo enraizado en las raíces bolivarianas. Bueno, queridos maestros, maestras, yo de verdad agradezco, primero porque soy hija de maestros,
Segundo, porque todavía estoy en contacto y hablo permanentemente con mi maestra de la educación primaria. Todavía nos comunicamos. Y con las monjas que me dieron educación en la educación básica. Nos comunicamos. Y me siento orgullosa de ser hija verdadera de maestras y maestros de Venezuela. Y creo, y no tengo duda, que van ustedes con este congreso, primer congreso pedagógico, están ustedes sellando la segunda, están firmando y suscribiendo la segunda acta de independencia de Venezuela. Mucha fuerza, maestros, para lo que ustedes son, para lo grande con el espíritu de nuestro profesor Aristóbulo Isturi. Nuestro reconocimiento, profe, porque nuestro sentimiento por ti es infinito y te querremos por siempre. Felicitaciones, maestro. Bien, escuchábamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Ha destacado que la mejor educación es la que pueda mostrar todas las etapas de nuestra historia y de independencia nacional. También hacía referencia a los grandes desafíos que enfrenta en la actualidad la humanidad, como la desigualdad en el mundo, los fascismos, las guerras comerciales, la revolución tecnológica, la emergencia climática y la guerra cognitiva. También destacaba que la educación de nuestro magisterio debe responder a los objetivos de las 7 transformaciones. Nosotros con estas imágenes vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.